quieres invertir. Has escuchado 1000 veces eso del interés compuesto. Te dicen que es la clave, que es la magia, que es lo que usan los ricos, bla, bla, bla. Pero cuando te sientas a buscar cómo hacerlo de verdad, nadie te explica nada claro. Puras frases vacías. Pero nadie te dice exactamente dónde poner el dinero, cómo usar ese famoso interés compuesto a tu favor. En este video te voy a mostrar exactamente eso, dónde colocar tu dinero, cómo usar el interés compuesto como se debe y por qué, aunque llevas tiempo intentándolo, no estás viendo resultados, sin adornos, sin teoría inútil, solo lo que realmente importa. Ahora, antes de que sigas perdiendo el tiempo haciendo lo mismo de siempre, dale like y suscríbete si eres nuevo por aquí y prepárate que en este canal no ando con pelos en la lengua para decir las cosas claras y directas. Entonces comencemos. Para entender correctamente el interés compuesto, es necesario comenzar desde la base, porque si no se entiende la diferencia entre ahorrar e invertir, todo lo demás se interpreta mal. Ahorrar es simplemente guardar dinero. Ese dinero se queda en una cuenta, no se mueve, no trabaja. En cambio, invertir significa usar ese dinero para comprar activos que tienen la capacidad de generar más dinero con el tiempo. Esa es la diferencia real. Si tú no haces esa distinción, vas a creer que dejar dinero quieto ya es invertir, y no es así. A partir de aquí es donde se introduce el interés compuesto. El interés compuesto es un efecto que ocurre cuando el dinero que vas ganando se reinvierte, permitiendo que el capital crezca sobre sí mismo. Pero aquí hay algo que tienes que entender bien. Escúchese bien. Esto no funciona si tú inviertes una sola vez y te olvidas. Esto funciona cuando hay constancia. Hay un comentario muy común que resume perfectamente el error. Dejé $1000 en el S&P 500 y en 2 años no ha crecido nada. Solo he ganado $200. El problema no es el mercado. No es que subió o bajó. El problema es que no sabes por qué estás invirtiendo y crees que dejar el dinero ahí parado ya va a multiplicarlo. La idea de construir una cartera es aportar todos los meses. Escucha bien, sinvergüenza, todos los meses. Ahí es donde el interés compuesto empieza a hacer su trabajo, porque el capital deja de ser estático y comienza a crecer de forma acumulativa. Además, en esos 2 años, cualquier ETF del S&P 500 te pagó dividendos cada 3 meses. Entonces aquí entra otro punto importante. Esos dividendos, ¿qué hiciste con ellos? Porque muchas veces la gente quiere invertir y apenas recibe un dividendo, se lo gasta, se lo bebe en cerveza y no lo reinvierte. Y ahí es donde se rompe todo el proceso, porque el interés compuesto depende de que ese dinero vuelva a entrar al sistema. Si tú sacas los rendimientos en lugar de reinvertirlos, estás cortando el crecimiento. Por eso, el error no está en el mercado. Está en cómo estás aplicando el proceso. Sin aportes constantes y sin reinversión, el interés compuesto simplemente no tiene cómo funcionar. Ahora bien, cuando hablamos de los activos donde el interés compuesto puede trabajar para ti, hay que dejar claro que no estamos hablando de un activo mágico, sino de categorías de inversión donde tu dinero puede generar rendimientos y esos rendimientos pueden reinvertirse. Esos activos se dividen de forma general en 2 grupos, renta fija y renta variable. La renta fija incluye instrumentos donde desde el inicio tienes una idea mucho más clara de cuánto puede rendir tu dinero y en qué plazo. Aquí entran, por ejemplo, bonos del gobierno, bonos corporativos, certificados de depósito, letras del tesoro o productos bancarios de inversión que pagan una tasa definida o estimada. Si tú colocas dinero en uno de estos instrumentos y ese dinero te genera intereses, y además vuelves a invertir esos intereses, allí ya tienes al interés compuesto trabajando. Es menos volátil, más estable y más útil cuando tu objetivo está en un plazo corto o cuando priorizas seguridad sobre crecimiento. Independientemente del tipo de activo,
Lo importante es entender que cada vez que tú inviertes y luego reinviertes el dinero que ese activo genera, el interés compuesto comienza a trabajar para ti. No depende de hacer algo extraordinario, depende de repetir correctamente el proceso. Aquí entra un factor clave, el tiempo. El tiempo es tu aliado en este proceso. Mientras más tiempo mantengas el dinero invertido y en constante reinversión, mayor será el efecto acumulativo. Sin embargo, muchas personas sienten que ya no tienen suficiente tiempo, ya sea por edad o por objetivos cercanos. En ese caso, existen dos caminos claros. El primero es aumentar la cantidad de dinero que aportas. Si tienes menos tiempo, necesitas compensarlo con mayor capacidad de inversión. Esto permite acelerar el proceso de acumulación, aunque el horizonte sea más corto. El segundo camino, que es el más común en personas que nunca han invertido y que en muchos casos tienen dinero detenido en cuentas bancarias sin generar ningún tipo de interés compuesto, es aumentar la capacidad de generar ingresos. Esto se logra desarrollando nuevas habilidades que permitan crear fuentes adicionales de dinero. No se trata de un discurso motivacional, es una realidad práctica. Si no entra más dinero, no puedes aportar más. Y si no aportas más, el crecimiento se limita. Incluso si tienes más de 60 años, tu capacidad de aprendizaje no ha terminado. La posibilidad de generar ingresos adicionales sigue existiendo. En este punto, es útil plantearlo de forma concreta. Si tienes más de 60 años, debes visualizar cómo quieres estar en 5 años. Puedes depender de un tercero para cubrir tus gastos, o puedes tener un capital invertido que haya crecido con el tiempo. Ya se explicó que dinero guardado no es lo mismo que dinero invertido. Existen casos reales que lo demuestran. Por ejemplo, una persona de 75 años puede invertir no necesariamente para su propio consumo, sino para construir un patrimonio que será transferido a la siguiente generación. Esto demuestra que el proceso no depende únicamente de la edad, sino de la decisión de empezar. Por lo tanto, comenzar a invertir no es opcional si se busca crecimiento. El tiempo va a pasar de todas formas. La diferencia está en si ese tiempo se utiliza con el dinero trabajando o detenido. Una vez que entiendes que el interés compuesto depende del tiempo, de los aportes constantes y de la reinversión, el siguiente paso es corregir una expectativa que suele arruinar todo el proceso desde el inicio. La idea de que el dinero se puede multiplicar rápidamente en el corto plazo. Esperar que una inversión se multiplique en un año es una de las confusiones más comunes. Muchas personas buscan dónde invertir con la intención de obtener un resultado rápido porque necesitan ese dinero para un objetivo específico. Este planteamiento parte de una lógica incorrecta, ya que no considera cómo funciona realmente el comportamiento de los activos financieros. La renta variable, como su propio nombre indica, varía. Esto significa que su precio cambia constantemente y no existe forma de predecir con certeza qué ocurrirá en un periodo corto como 1 o 2 años. Nadie tiene una bola de cristal para anticipar el comportamiento del mercado en ese tiempo. Por esta razón, utilizar este tipo de activos con un horizonte de corto plazo introduce un riesgo innecesario. Lo que sí se puede hacer, basado en evidencia, es construir una cartera diversificada con objetivos claros. Esto implica definir para qué estás invirtiendo, en qué plazo necesitas el dinero y qué tipo de activo cumple esa función dentro de tu estrategia. No todos los activos sirven para todo, y ese es otro error frecuente. Si necesitas utilizar ese dinero en un año, lo lógico es utilizar activos de renta fija. Este tipo de instrumentos ofrece una rentabilidad más estable y predecible, permitiéndote recuperar el capital junto con un rendimiento. Esa rentabilidad incluso la puedes reinvertir dentro del mismo periodo, según tu estrategia, y, al finalizar el plazo, retirar el dinero. Sin embargo, debes tener claro que esa estabilidad tiene un costo. Menor rentabilidad. La renta fija es más segura,
pero no está diseñada para multiplicar el dinero rápidamente. Por otro lado, la renta variable tiene mayor potencial de crecimiento, pero su precio varía constantemente, incluso en periodos muy cortos. Por esta razón, no es adecuado colocar dinero que necesitarás en 1, 2 o 3 años en este tipo de activos. Cuando el horizonte es de largo plazo, generalmente a partir de 5 años, la renta variable comienza a tener sentido dentro de una estrategia de crecimiento. En ese contexto, las variaciones del corto plazo dejan de ser relevantes frente al proceso acumulativo. Por lo tanto, es importante ajustar las expectativas. La idea de multiplicar el dinero en un año no corresponde a la realidad del mercado. Si alguien te dice que puedes lograrlo con facilidad, revisa tu cartera a ver si no te la quitaron de los bolsillos. Probablemente quien te está prometiendo eso está más interesado en sacarte el dinero que en ayudarte a invertir correctamente. Ahora, ¿qué hacer cuando tu inversión baja? Aquí es donde entra la importancia de la mentalidad del inversionista. Lo primero que debes hacer es cambiar la forma en la que interpretas la palabra inversión. En lugar de pensar que estás invirtiendo, debes entender que estás comprando un activo. Esa simple diferencia cambia completamente la forma en la que reaccionas. Cuando tú compras un activo, lo declaras igual que haces con tu casa o con tu carro. Eres dueño. No estás apostando en nada. No estás jugando a ver qué pasa. Estás comprando un título que representa una parte de una empresa, o un certificado, o incluso un activo inmobiliario dentro de lo que conocemos como bolsa de valores. Por eso el nombre no es casualidad. Se llama bolsa de valores porque lo que se negocia ahí son activos que tienen valor. Son activos que personas comunes como tú y yo compran todos los días. No es un casino, no es una apuesta, es un mercado de propiedad. Cuando entiendes esto, la siguiente parte se vuelve lógica. Si el mercado baja y tú estás invirtiendo con un horizonte de 5 años, no tiene sentido preocuparte por movimientos de corto plazo. El precio puede variar en días, semanas o incluso meses, pero eso no cambia el hecho de que sigues siendo dueño del activo. El error aparece cuando la persona reacciona desde el miedo y decide vender. Vender en ese momento implica convertir una variación temporal en una pérdida real. Además, interrumpe el proceso de acumulación que se construyó con el tiempo. Una cartera no se construye para reaccionar a cada movimiento del mercado. Se construye para crecer con el tiempo gracias al interés compuesto. Ese crecimiento depende de mantener los activos, seguir aportando y permitir que el proceso continúe. Por eso es importante entender la analogía que ya mencionaste. Si has acumulado activos durante años, venderlos sin una razón estratégica clara es equivalente a deshacer todo el trabajo previo. Es como tener un activo que genera valor y decidir liquidarlo sin necesidad. Cuando compras activos, lo haces con el objetivo de que esos activos generen ingresos o aumenten su valor con el tiempo, sin que tú tengas que intervenir constantemente. ¿Para qué vas a vender la gallina de los huevos de oro? Acumulaste activos durante años y luego llegas a tu objetivo y los vas a vender. ¿Para qué? ¿Para bebértelos? No seas sinvergüenza. Cuando compras activos lo haces para que ellos te paguen sin que tú tengas que hacer nada. ¿Cómo empezar? Paso a paso. Una vez que entiendes que invertir no es apostar ni reaccionar al miedo, sino comprar y acumular activos con una lógica de largo plazo, entonces ya se puede entrar en la parte práctica. ¿Cómo empezar de verdad? Y aquí aparece una palabra que al inicio le mete miedo a mucha gente, pero que en realidad es más simple de lo que parece: el broker. Para todo esto necesitas un broker. Un broker no es más que un intermediario entre tú y la bolsa de valores. Es decir, es la plataforma o entidad que te permite comprar los activos que por tu cuenta no podrías comprar directamente en el mercado. Y esto que voy a explicar es lo que te debes grabar en la cabeza para que no se te olvide y pierdas de una vez por todas el miedo a invertir.
Primero, el dinero que tú depositas en el broker sigue siendo dinero tuyo. Mientras no compres ningún activo, ese dinero está simplemente disponible dentro de la cuenta. Lo puedes dejar ahí, usarlo para comprar algo después o transferirlo nuevamente a tu cuenta bancaria. En esa etapa, todavía no estás invirtiendo, solo tienes dinero depositado. Y aquí está una diferencia importante. Una cosa es tener dinero dentro del broker y otra muy distinta es ya haberlo convertido en una inversión. Segundo, en el momento en que compras un activo, ya ese dinero no está en el broker como dinero disponible. Si tú tienes $100 y compras un ETF que cuesta $100, ya no tienes $100. Escúchese bien, ahora tienes un ETF que vale $100. Tu dinero se convirtió en un activo. Ese activo está a tu nombre y tú eres el dueño. El broker lo único que hace es mostrarte cuánto vale ese activo en el mercado en cada momento. La lógica es exactamente la misma que cuando compras un carro. Si pagaste $5.000 por un carro, ya no tienes $5.000 en efectivo. Lo que tienes es un carro que vale $5.000. Si mañana ese carro vale más o vale menos, eso dependerá del mercado. Con los activos ocurre lo mismo. Por eso, si el mercado cae, debes entender qué fue lo que bajó. No desapareció tu activo. Lo que cambió fue su precio de mercado. Y si tú vendes en ese momento por miedo, ahí sí materializas la pérdida. Por eso, dentro de una estrategia de largo plazo, cuando el mercado baja muchas veces, lo correcto no es vender, sino comprar más, porque estás adquiriendo el mismo tipo de activo a un precio más barato. También es importante entender que un broker no es una barrera ni algo extraordinario. Es como abrir una cuenta bancaria. Puedes tener uno, varios o cambiarte si quieres. Lo importante no es casarte con un broker, sino verificar que esté regulado. Eso significa que opera bajo supervisión legal y financiera, ya sea de tu país, de Estados Unidos o de la jurisdicción que corresponda. Esa regulación es importante porque te da una estructura formal de operación y custodia. Si el broker no está regulado, el riesgo es mucho mayor, porque podrías estar depositando dinero en un lugar donde ni siquiera estás comprando los activos de manera real. Otro punto importante es que el broker debe permitir compra fraccionada. Esto significa que si una acción cuesta $500, tú no necesitas tener los 500 completos para empezar. Puedes comprar una fracción con 20, 50 o $100, dependiendo de lo que permita la plataforma. Gracias a eso, una cartera sí se puede construir con poco dinero. Lo importante no es empezar con una suma grande, sino comenzar con una estructura clara y mantener la constancia. Una cartera se construye con una base y un objetivo. Primero defines qué activos la van a componer y qué función cumple cada uno. Después de eso, el trabajo consiste en hacer aportes mensuales de forma balanceada, aumentando posiciones poco a poco según tu estrategia. En ese proceso, el broker es solo la herramienta que utilizas para ejecutar las compras, no el centro de la inversión. Y hay algo más que debes tener claro para perderle miedo al broker. Si el broker quiebra, cambia de nombre o simplemente ya no te gusta, existe algo llamado portabilidad de activos. Eso significa que puedes trasladar tus activos a otro broker, porque esos activos están registrados a tu nombre en la bolsa o a través de los custodios correspondientes, no dentro del broker como si fueran propiedad de la plataforma. Precisamente por eso es tan importante usar brokers regulados. La regulación ayuda a asegurar que tú realmente eres dueño de lo que compraste y que no solo estás viendo números en una pantalla sin respaldo real. Por lo tanto, empezar a invertir no consiste solamente en depositar dinero en un broker. Invertir de verdad comienza cuando ese dinero se convierte en activos reales, comprados bajo una estrategia, mantenidos con disciplina y gestionados dentro de una estructura formal y regulada.
Ya lo tienes claro. Invertir no es guardar dinero, no es adivinar el mercado y no es buscar resultados en un año. Es comprar activos, aportar todos los meses y reinvertir para que el interés compuesto haga su trabajo. Si no haces eso, no va a pasar nada. Así de simple. Ahora decides tú. O aplicas esto y construyes algo real, o sigues esperando resultados sin cambiar nada. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo esto de forma clara y comenta la palabra interés compuesto para saber que llegaste hasta el final sin vergüenza.